Bienvenidos a Viva Tijuana. Somos una casa donde sobre todas las cosas amamos primeramente a Dios y a las personas. Gracias por acompañarnos. Sabemos que Dios tiene una palabra para ti. Somos Aviva Tijuana. Buenas tardes, quiero invitarte a ponerte de pie donde estás y adorar a Dios con nosotros. Dice: al despertar cantaré, mis ojos en ti fijaré, al ritmo de tu corazón caminaré hacia tu amor, tu fuego en mi interior, ardiente está salvaje amor que brillará, esta pasión todos verán, tu gloria resplandecerá, tú nunca me dejarás, tu
está aquí, nunca lo dejaré ir. Él está aquí, mi amado. Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí, mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey, amado descendió, se quedó conmigo para siempre. No importando lo que soy, me abrazó, hizo de mí su habitación. Él está aquí, mi amado. Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Él está aquí, mi amado. Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí, mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Tú estás aquí, Señor. Adoramos al adorar, tú estás aquí. Tú estás en medio de nosotros, estás en medio de nosotros. Al adorar, levantamos desde donde quiera que estamos nuestra adoración, nuestra adoración. Tú estás aquí, Señor. Tú estás con nosotros. Tú estás con nosotros. Te adoramos y te amamos. Te adoramos y te amamos. Y te amamos. Y te amamos, Señor. Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí, mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Nuestro único Rey, tú siempre estás con nosotros. Te adoramos, recibe toda gloria y honra. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por adorar con nosotros esta tarde. Esperamos que seas enriquecido con este servicio y con estas enseñanzas en línea. E igualmente te queremos dar la oportunidad de sembrar a este ministerio, ya que el dar te abre los cielos y causa que tengas una cosecha de regreso. Nuestro deseo y oración, más que todo, es que seas prosperado en cada área de tu vida. Recuerda que tu economía es solo una parte en la cual Dios quiere mostrarte que Él es fiel
para cumplir sus promesas. Que Dios te bendiga y ahora prepárate, esperamos que Dios traiga una palabra del cielo para tu vida. Dios te bendiga, qué bendición conectar nuevamente con cada uno de ustedes a través de esta transmisión en línea. Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios, la palabra de fe. Y es allí cuando escuchas la palabra de Dios, la palabra de fe, que tu espíritu se fortalece y se edifica. La palabra de fe te anima, la palabra de fe te lleva a la victoria, te lleva a triunfar. Así que una de las cosas más importantes de la semana o de este día es escuchar la palabra de Dios. Es lo que estamos a punto de iniciar en este momento. Hebreos capítulo 10, verso 38 y 39. Dice así la palabra de Dios: mas el justo vivirá por fe, pero si retrocede, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El escritor de los Hebreos escogió creer. Él dijo: nosotros no somos de los que retroceden, nosotros continuamos creyendo. Escogió creer y te incluyó a ti y a mí porque dijo: nosotros no somos de los que retroceden. Creer es una opción. Yo escojo creer. Creer es una opción y dejar de creer también es una opción. Cuando la gente deja de creer, cuando la gente se rinde, cuando la gente retrocede en aquellos pactos que hizo creyéndole a Dios, dice la Biblia, no agradará a mi alma. Así que nosotros decidimos creer y creemos que saldremos victoriosos. La situación puede verse un poco difícil o bastante difícil, pero creemos que la palabra de Dios nos sacará victoriosos. Creemos que terminaremos la carrera de la fe que nos fue puesta por delante. Creemos que las circunstancias no pueden cambiar o pueden permanecer igual, pero la palabra de Dios siempre permanecerá firme. Así que no escuches lo que el diablo te dice. Mira, nada está pasando. Mira, las cosas están muy feas. Las cosas están muy difíciles. No vas a salir de esta. No escuches a las circunstancias o a tus emociones que te dicen: nada está cambiando. Escucha la palabra de Dios. Nada nos mueve. Nada nos mueve excepto la palabra de Dios. Las circunstancias no nos mueven, las noticias no nos mueven, lo que la gente dice no nos mueve lo que Dios dijo. Amén. Solo eso me mueve, la palabra de Dios, solo eso me influencia, la palabra de Dios únicamente, nada más. Si tienes tiempo de ser cristiano, de venir a esta iglesia, Dios ha depositado mucha palabra de fe en tu espíritu, mucha palabra de fe. Y Dios depositó la palabra de fe en tu corazón para tiempos difíciles, para tiempos como este, tiempos de pandemia, tiempos de situaciones económicas difíciles. Dios depositó esa palabra de fe para que tú puedas salir adelante. Donde la duda quiere tocar tu vida, donde el diablo te dice: ya deja eso. El diablo te dice: ya deja eso, tómate un tiempo para ti. Deja la iglesia, deja de creer. Se te está pasando el tiempo. El diablo te dice eso. Pero la palabra que Dios ha depositado en tu espíritu por tantos años debe de levantarse fuerte y hacerte seguir adelante y no rendirte, porque el que retrocede no agradará a nuestro Dios. Dice la palabra muy claramente. Para que podamos salir victoriosos, Dios depositó fe por años en tu espíritu, para que termines la carrera con gozo, que termines la carrera fuertes. Y quizás ahorita no te sientas fuerte o gozoso. Quizás a causa de la situación no te sientas así, pero empieza a confesar la palabra de Dios. El gozo del Señor es tu fortaleza. Empieza a confesar la palabra de Dios y vas a darte cuenta que si eres persistente, fielmente confesando la palabra de Dios a tu vida, en un par de semanas vas a sentir la fuerza y el gozo del Espíritu de Dios en tu vida, porque la palabra de Dios funciona. La palabra de Dios funciona. Hebreos 11:32 dice: ¿y qué más digo? El tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Ahora, estas personas de fe que menciona el escritor de los Hebreos eran personas como tú y como yo.
y aún las personas que menciona todo el capítulo de Hebreos 11, eran personas como tú y como yo, excepto que le creyeron a Dios y con atrevimiento y seguridad hablaron y actuaron, sabiendo quién era Dios, sabiendo lo que Dios dijo y sabiendo lo que Dios haría. Gente normal que le creyó a Dios. Tú y yo podemos ser gentes como ellos, de los cuales Dios testifica de su fe. Y Samuel, ahí lo menciona en el verso 32 de Hebreos 11. La semana pasada iniciamos a estudiar, iniciamos a ver la fe en la vida de Samuel. Y Dios testifica de su fe porque al incluirlo en Hebreos 11, nadie está registrado en Hebreos 11 si no fue una persona de fe. Su mero nacimiento de Samuel fue a causa de la fe. Cuando Ana, su mamá, se convenció de que Dios escuchó su oración, dice la Biblia que ya no estuvo triste. O sea, le creyó a Dios. Ya no estuvo triste y su vida cambió. Ocurrió un milagro en su cuerpo cuando decidió creer. Y Samuel nació y lo llamaron Samuel, que significa Dios escucha. Samuel creció teniendo fe que Dios escucha su oración. Y vemos en el ministerio de Samuel cómo él creía que Dios lo escuchaba también. Escuchaba su oración. Menciona en varias ocasiones cómo los filisteos, enemigos del pueblo de Israel, más fuertes que Israel, venían y los atacaban. En 1 Samuel 7, 8 y 9 dice así: entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar o de orar por nosotros, para que nos guarde Jehová nuestro Dios de la mano de los filisteos. Y dice el verso 9: y tomó Samuel un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo escuchó. Dios trajo gran salvación al pueblo de Israel en ese día, porque Samuel clamó a Dios y Jehová lo escuchó. Samuel tenía fe que Dios lo iba a escuchar. Tenemos que creer que Dios nos escucha. Tenemos que creer que Dios nos escucha. Hay miles de gente que no ora, miles de gente que no sirven a Dios en una iglesia. ¿Sabes por qué? Porque no creen. No creen que Dios contesta. No creen que Dios los escucha y no están convencidos que Dios contesta sus oraciones. Es por eso que gente no ora. Si cristianos no oran, menos gente que no profesa el cristianismo en su vida. Miles de gentes no ven la razón, no ven razón alguna para orar, no ven razón alguna para servir a Dios, porque a ellos les parece que Dios no escucha. Pero si de algo dio testimonio Samuel, es que Dios escucha. Samuel tenía fe que Dios escuchaba. Es muy importante que estés convencido que Dios escucha. Muy importante que estés convencido que Dios contesta. Hebreos 11:6 dice que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es premiador. O sea, que Dios contesta, que Dios es premiador de los que le buscan. Así que es de gran importancia saber y tener fe que Dios escucha y contesta. Samuel de niño, en 1 Samuel 3, dice la Biblia que mientras Samuel dormía, Dios comenzó a hablarle. Y Dios comenzó a hablarle y Samuel no conocía, porque estaba pequeño, no conocía la voz de Dios. Y en una noche Dios le habla y le dice: Samuel, Samuel. Y entonces Samuel pensó que era Elí, el sacerdote que estaba, ¿verdad?, en otra recámara. Y Samuel fue con Elí y le pregunta: ¿me llamaste? Y Elí le dijo: no, yo no te he llamado. Si tú lees la Biblia te recuerdas de esta historia, que en 3 ocasiones Samuel fue con Elí porque pensó que Elí le estaba llamando. Elí supo que era Dios porque ya era un sacerdote con experiencia y le enseñó a Samuel cómo responder y le dijo: la próxima vez si escuchas que alguien te llama, responde: habla Jehová, porque tu siervo oye. Elí le estaba enseñando que cuando Dios te quiere mostrar algo, tú tienes que responder.
Cuando Dios te quiere mostrar algo, no te puedes quedar neutral, no te puedes quedar indiferente, tienes que responder. Tienes que tener la actitud de escucharlo. Tienes que cooperar con Dios. Tienes que invitarle, tienes que responder. Dios pudiera haberle dicho a Samuel desde la primera vez: yo soy Jehová, no despiertes a Elí. Dios pudiera haberlo hecho. Pero Dios no haría cosas así, porque Dios quiere que lo invites. Dios quiere que le digas: Señor, háblame. Señor, estoy escuchando. En Apocalipsis 3:20 la Biblia dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dios está a la puerta de nuestro corazón y llama. Si alguno abre la puerta, si alguno me invita a entrar, entraré. Entonces Dios quiere que le invites. Dios quiere que respondas. Dios quiere que tengas la actitud de cooperar con Él. Samuel creció creyendo que Dios lo escuchaba. Samuel aprendió a cooperar con Dios para poder escuchar la siguiente instrucción de Dios. De adulto, Dios envía a Samuel a la casa de un hombre llamado Isaí. Y Dios le dijo: ve a la casa de Isaí y allí vas a ungirme al próximo rey sobre mi pueblo. Llegó a la casa de Isaí y convocó a todos sus hijos. Y empezaron a desfilar delante de Samuel, sus hijos, comenzando desde el mayor hasta el menor. Pasaron todos sus hijos y ninguno de ellos era el que Dios había escogido. Porque Dios le decía: este no, hasta que terminó el último. Dios le dijo: este no. Samuel pudo haber pensado: híjole, no escuché a Dios. No era Dios, eran mis emociones. No era Dios quien me dijo: ve, eran mis emociones, fui yo. Pero Samuel le pregunta a Isaí una pregunta muy importante. Le dijo: Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Y Isaí le dijo: no, falta uno, que está allá en el campo cuidando las ovejas. Ahora te pregunto algo: ¿no hubiera sido más fácil que Dios le hubiera dicho a Samuel todos los detalles de aquel que Dios había escogido? Dios le hubiera dicho a Samuel: mira, vas a llegar y no van a estar todos antes de que yo te diga, manda que traigan a todos, incluyendo al que está allá. Dios hubiera podido haberle dicho así y se hubiera ahorrado tiempo. Y si hubiera sido más fácil, pero no hubiera habido fe en el asunto. Dios quiere que caminemos por fe, creyéndole, confiándole. Solo haz lo que te digo y después te mostraré el siguiente paso. Así es Dios, así es la fe. Gente rehúsa vivir por fe porque quieren saberlo todo ya y no quieren creer, no quieren esperar. Hay un verso muy poderoso que nos habla de la vida de Samuel en 1 Samuel 3:19, Reina Valera 95, o Reina Valera 60, perdón. Dice: Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. No dejó caer a tierra ninguna de las palabras de Samuel, que significa no dejó de cumplir ninguna de las palabras de Samuel. Lo quiero leer de nuevo. Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Qué declaración tan poderosa, qué declaración tan asombrosa. Dios respaldando las palabras de Samuel. Dios no dejó sin cumplir ninguna de sus palabras, ninguna de las palabras que habló Samuel. Ninguna de las palabras que Samuel habló fallaron. Ana tuvo fe en Dios. Tuvo fe que Dios la escuchó. Samuel adquirió fe para escuchar a Dios. Y también tuvo fe para que sus palabras que él hablaba se manifestaran. Samuel valoraba tanto lo que Dios hablaba, al grado que alineaba sus palabras y declaraciones con lo que Dios había hablado. Esto es muy importante. Valorar lo que Dios ha hablado. Tanto, al grado que alineemos nuestras palabras y declaraciones con lo que Dios ha dicho.
Y lo que Samuel decía, Dios lo confirmaba. Samuel tuvo fe que Dios escuchaba y tuvo fe para escuchar a Dios. Aprendió a responder a Dios. Al grado que Dios le decía en ocasiones todo lo que iba a ocurrir al siguiente día. A qué personas iba a encontrar, cómo los iba a tratar, qué les iba a decir. Dios le decía con detalle a Samuel en ocasiones, porque Samuel aprendió a caminar por fe y aprendió a escuchar la voz de Dios. Y algo que aprendió Samuel que es muy vital, aprendió a dominar sus palabras. Aprendió a hablar las palabras como Dios le decía. Todo lo que hablaba se cumplía. Es lo que dice la Biblia. Ahora, estoy seguro que Samuel no era perfecto porque era humano. Era humano como nosotros. Pero dominó el control de su boca. Y en Santiago 3:2 dice, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, es una persona perfecta, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Entonces, si logras controlar tu boca, si logras el control de tu boca, tendrás control de tu vida. Samuel creía que lo que él decía se iba a cumplir. Se iba a cumplir. Por eso él cuidaba lo que hablaba. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Reina Valera 95 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Este verso es muy importante y es bastante difícil de llevarlo a cabo siempre cuando no has logrado dominar tu lengua. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, únicamente salga de vuestra boca las palabras que son capaces para edificar y para dar gracia. Dios no quiere que hablemos solo para comunicar, mucho menos solo para hablar. Dios habla para cambiar las cosas. Dios habla para crear cosas. La Biblia nos enseña a ser imitadores de Dios como hijos amados. Dios quiere que seamos selectivos con las palabras que usamos. No solamente hablemos por hablar, mucho menos hablar para dañar a alguien o para destruir a alguien, sino que hablemos para edificar y dar gracia. Seamos selectivos con las palabras que usamos y cuando las hablemos hay que creer que tendrán efecto. Samuel creía que lo que él decía se iba a cumplir. Hay que hablar creyendo que cuando hablamos, lo que hablamos van a animar a alguien más, van a edificar a alguien más. Pregunto, ¿esperas tú que ocurra algo cuando hablas? ¿Esperas tú que suceda lo que hablas? ¿Esperas tú que se manifieste lo que hablas? Si no estás esperando que suceda o que se manifieste lo que hablas, estás solamente hablando por hablar. No estás hablando para edificar, no estás hablando para crear. ¿Estás hablando para comunicarte nada más? ¿O solamente para hablar? Marcos 11:23. Jesucristo dijo, de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate a la mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que lo que dice será hecho, lo que diga le será hecho. Jesucristo les estaba enseñando a sus discípulos cómo lograr lo que Samuel logró. Samuel logró que todo lo que él decía se cumpliera. Jesucristo, si recuerdas el contexto de Marcos 11:23, le había hablado a una higuera que solamente tenía hojas y no tenía fruto. Jesús no hablaba solamente por hablar, sus palabras cargaban el poder de la vida y de la muerte. Sus palabras creaban, sus palabras causaban efecto. Y en Mateo 21:21 Jesucristo dijo, si tienes fe y no dudas, no tan solamente harás lo que yo hice con la higuera, sino que le ordenarás a esta montaña y te obedecerá. Jesucristo creía que lo que tú decías tenía que causar efecto si tú lo crees y no lo dudas. Tienes que creer lo que Dios dijo y tienes que creer lo que tú dices. Repito, tienes que creer lo que Dios dijo y tienes que creer
lo que tú dices. Tienes que creer que lo que estás diciendo está moldeado y respaldado por lo que Dios te dijo. Escucha esto. Si yo digo lo que Dios dijo, Él hará lo que yo digo. Si yo digo lo que Dios dijo, Dios hará lo que yo digo. Eso lo aprendió Samuel. Por eso ninguna de las palabras que él habló, Dios dejó que cayeran en tierra. O Dios dejó que no se cumplieran sin cumplirlas. Uno de los episodios en la vida de Samuel triste fue cuando su corazón se rompió a causa de que Dios rechazó a Saúl como rey. Porque si lees la Biblia te recordarás que Saúl no escuchó y no obedeció a Dios. El rey Saúl, no obedeció cuando Samuel le dijo que lo esperara para ofrecer el sacrificio. ¿Recuerdas que Saúl se atemorizó y se cansó de esperar y él empezó a sacrificar algo que no le tocaba hacer? Y en ese momento que lo estaba haciendo, llegó Samuel. Y Samuel le dijo: ¿qué has hecho? Dios hubiera confirmado tu reino ahora si hubieras esperado. También Saúl no obedeció cuando Dios le ordenó que destruyera a todo Amalek, porque hubo algunas cosas que no destruyó. Saúl no destruyó algo, no obedeció lo que Dios le dijo muy claramente. Samuel, el profeta, era muy estricto con la palabra de Dios. Si Dios dijo 1, 2 y 3, no hay que brincarnos el 2. Dios dijo: destruye todo lo que pertenece a Amalek, pero el rey Saúl se brincó algunas cosas. Samuel era tan reverente a la palabra de Dios, por eso sus palabras no fallaron, sus palabras no cayeron en tierra. Que tus palabras no caigan en tierra. Si Samuel lo logró, también nosotros. Y la Biblia dice en Hebreos 11 que él lo logró por fe. Él lo logró por fe. Así que tenemos que tener fe en la palabra de Dios. Tenemos que tener fe en que Dios nos escucha. Tenemos que creer que lo que decimos se manifiesta, porque lo que decimos está moldeado y respaldado por lo que Dios ha hablado. Así que vivimos por fe, caminamos por fe, vencemos por fe y estamos fuertes por fe. Amén. Quisiera orar por ti en este momento. Señor, yo oro por cada persona que está viendo, Señor, esa transmisión en línea. Yo oro que su fe crezca, Señor. Yo oro que la importancia de las palabras que hablamos sea una de las prioridades en nuestra vida. Sea una de las prioridades en nuestra vida. Que seamos atentos, Señor, a lo que tú has hablado y que a causa de eso hablemos nosotros también. Yo oro, Dios, que tu palabra haya traído fortaleza al corazón de todo oyente, que su fe haya sido desafiada, Señor, y que pongamos mucha atención, Señor, a lo que hablamos, que creamos que tú escuchas y que creamos, Señor, que lo que hablamos va a causar un efecto positivo, va a causar, Señor, un cambio, va a crear, y tú vas a respaldar aquello que hablamos a causa de nuestra fe en ti, a causa de nuestra fe en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias por haberte conectado con nosotros a través de esta transmisión en línea. Nos vemos en la próxima transmisión. Dios te bendiga. Adiós. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que Dios te haya ministrado. Nos vemos en la siguiente transmisión. También síguenos en nuestras redes sociales. Aviva Tijuana en Facebook y en YouTube. Nos vemos en la próxima. Adiós.